Con mucho amor, Fernanda Ferzán y Fabiola Ramírez, poco pero con mucho amor. Saludos al flaco Buenas Parrandas. Eso, esa ya la había leído, pero no importa, ok. Casarín. Ya le diste 2 por 1. Sí, No me ya- importa Ya después ya dije, bueno, está bien. Por si no había quedado claro. No importa que no escuches a tu jefa. No, sí, lo que pasa es que dije igual era Es que parecido, lo ¿no? leí yo. No importa que el muchacho esté distraído en el salón, pero... Oye, es que qué rolas. Sí, ¿Oíste? se quedó Sí. pensando en el vino tinto. El vino tinto. Buenos días, muchachos. Hola, hola. Abogados. Distinguidos juristas. Distinguidos juristas. Y en esta tal? distinguida sección que nada más y nada menos se llama ilegal. Distinguida sección. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo chido? ¿Todo bien? Hace Todo mucho que chido. no tenía yo el honor, Yo también, el caray. gusto. Desde de mi compartir. cumpleaños no me escribía. Hoy vi, no nos habíamos texteado, Ilan. Es que tuve Eso un estuvo muy asunto mal. complicado. cumpleaños. Desde hace unas ¿En qué semanas. andas? Bueno, fíjate que tuvimos una audiencia importante el día de ayer que preparamos hasta inclusive el domingo en la casa. Ah, mira. Entonces nos Sí, tenía estuvo ocupados. desaparecido aquí, Así muy es. chambeador. Entonces hoy sentí el abandono. Yo puedo hacer muchas cosas a la el vez. síndrome ¿no? del Como que sentí el abandono. abandono. Dije, algo está muy mal. Yo así me he sentido casi muchos años. Las vuelvo locas. No las culpamos. No las culpamos, dice, no las culpamos. ¿Qué puedo hacer? Sí. Así es, por eso digo Ay, que Ilan. Gina lo que odia es que me divierta y que esté distraído. Por eso. Pero estuviste muy concentrado, por lo menos en Entonces últimas fue bien fechas. este fin de fue semana bien, en casa. porque fui- Todo bien en casa. Saldo a favor, ¿considerarías? Así es. Fui miserable a su lado, que es su estado. Es su estado Claro. ¿Eres el matrimonio? Oye, matrimonio se llama. Sí te la compro. Claro, sí, o sea. Entre más miserable eres, más te quiero. Pero a su lado. Sí, 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 a su lado. Claro. Estar en pareja es tener problemas que solo no tendrías, Te digo cara. que es lo peor de todo. Cuando me estoy divirtiendo mucho, si yo me estoy divirtiendo muchísimo, sus antenitas como que perciben mi diversión y me habla para modular esa diversión. Exacto. Para recordarte que no seas tan feliz. ¿Cómo estás hablando ahorita en tu teléfono? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que tengo la prueba. O sea, Ahorita ya le van a dar. tengo la prueba. Prueba fehaciente. Sí. Gina, te amo con todo mi corazón. Has hecho de mi vida algo valioso. Sin ti no sería yo nada, ni tendría sentido mi vida. Pero Uy, ¿qué vas a tengo que decir? enseñar. Sí, sí. O sea, lo que va a decir. El viernes estaba yo jugando golf. Empecé a jugar golf a las 12. ¿Ok? A las 12 empezó el juego de golf. 12:47. Te la estás pasando, 12:57. Mi tío fue a las 12. ¿Te la estás pasando bien? 12:57. Porque ya te la voy a armar de pedo. 12:57. Nunca te tomas un tiempo para estar conmigo. 12:57. Y es lo que me estaba divirtiendo. En descargo de Gina te avisó. Exacto. Sí, O sea, te la estás pasando bien, porque Porque ahí te me la voy a va. armar de El que pedo. avisa no es traidor y eso, o sea, es derecha, es una mujer Está derecha. Te digo algo, estoy totalmente de acuerdo. O sea, el que no puede con una mujer en su peor momento, no se la merece en su mejor momento. Ándale. Más hombres, ¿qué tal? ¿Qué tal? Chicas, más hombres como tú. Mira, si no soy guapo, más me vale ser inteligente. Pero eres encantadora. Gracias, Un verdecito de Lali Rivero. Ya estás. ¿Qué dice? ¿Qué mejor compañía para esperar el huracán Ian aquí en Tampa? Está fuerte, pero bueno. Sí. Esta es mi sección favorita. Amo a los ilegales, Eso. pero más Sí. amo a Ade, Maca, Dani y Fausto. Bravo, bravo, ¿Qué vas a mandar? Gracias. ¿No te habían tocado los No, besototes? no, los besototes. Bueno, ¿qué? ¿Cuál es nuestro tema? ¿Cuál de El tema no todos está, es digo, nuestro? ¿cuál de todos? El tema no está así como tan suavecito. A ver, venga, No, venga. pero pues vamos a hablar de Ayotzinapa. Híjole, sí. Sí. Pues es que obliga, ¿no? Obliga. a hablar de... Ayer la marcha, la manifestación, bien. La verdad, Sí, salvo bien. algunos. Detalles ahí sí, pero la verdad es que bien, porque creo que cuando sí se trata de las víctimas, sus familias, incluso las propias convocatorias, ¿no? Cuando sigues en redes la convocatoria de las marchas, de los que van haciendo obviamente esta búsqueda de la verdad y la justicia, ¿no? Este reclamo,
a las autoridades y que se dirigen al antimonumenta, pues primero son ordenados, los cantos son fuertes, está el pase de lista, o sea, todas estas cosas que me parece que son relevantes, pero creo que se vinculan como que a 8 años de Iguala, ¿no? A 8 años de esa noche del 26 al 27 de septiembre del 2014, y todos los acontecimientos que se han dado en últimas fechas. Y todo lo que representa, todo ¿no? lo que representa. O sea, no es nada más el hecho atroz, sino que este hecho atroz se ha convertido en la bandera de toda la injusticia en gran medida. Es que justo por eso digo, porque además como que pensando en de qué íbamos a hablar hoy, ¿no? Sí. Le digo, estábamos comentando y decíamos, Ilan y yo, Ayotzinapa es por la fecha, ¿no? Por el día en que nos toca estar aquí, bueno, pues un día después, pero porque además es un caso del presente, ¿no? O sea, estamos hablando de hechos ocurridos en el pasado, es un caso del presente, no solamente porque no hay ni justicia ni verdad para las víctimas, pero porque hay más de 100,000 personas desaparecidas. O sea, es porque sigue habiendo, digamos, esta idea de construcción pública de cerrar el caso, por lo menos a nivel discursivo, y porque lo que se ha visto o se ha evidenciado con el informe de Encinas, con la renuncia del fiscal especial, con los artículos que se han filtrado, o incluso el artículo que escribió, por ejemplo, Penilei relativo al informe Sin Testar, que estuvo durísimo, pues hay claramente por lo menos una vulnerabilidad de las procuradurías, o se evidencia la vulnerabilidad de las procuradurías por presiones políticas, ¿no? Entonces, a mí me parece que por lo menos destacaría una cuestión antes de que Ilan abunde sobre el tema en cuanto a que por lo menos a partir del informe de Encinas y lo que se filtró y lo que ha ocurrido en estos tiempos hay 2 hechos delictivos, ¿no? Dos hechos delictivos, propiamente los hechos del 26 de septiembre, o sea, claramente son los hechos que se traducen en la desaparición de los 43 jóvenes, ¿no? De los 43 normalistas de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, y por el otro lado, la precipitación, digamos, conclusiva de la administración anterior, ¿no? Eso sí tiene que ver con la administración anterior, para cerrar el caso, ¿no? Y lo que ha pasado actualmente, que tiene que ver por cómo sigue a haber injusticias, ni justicia ni verdad para las víctimas, es porque a pesar de que se creó una comisión de la verdad, donde viene este informe, a pesar de que está este fiscal, pues de todas maneras esta vulnerabilidad de los fiscales, sobre todo especializados, a las diversas presiones políticas, pues se ve acreditada. Y bueno, pues quisiera escuchar qué tiene que decir al respecto, Ilan. Tengo muchas cosas que decir. Venga. Tengo varias cosas. Pero lo primero, me gustaría empezar por lo más abstracto posible, que es: yo aplaudo mucho el actuar del presidente en general en este tema de Ayotzinapa. O sea, yo lo que creo es que el presidente está convencido que los resultados que ha entregado el gobierno en general sobre este caso son muy pobres y que es muy importante para la calma de todos los mexicanos resolver esto de una vez por todas, y creo que ha hecho su mejor esfuerzo desde la presidencia para resolver este problema. Lo que creo es que se ha manejado mal abajo. Creo que con el afán de dar ciertos resultados se ha ido torciendo el resultado, el esfuerzo, y que realmente se le ha echado una culpa, hasta donde yo entiendo, a los militares, que no le corresponde hoy a los militares en este asunto. Pero ha sido más importante proteger la narrativa que defender los hechos como son, porque la verdad de los hechos no satisface las necesidades del caso políticamente. ¿Y a qué voy con esto? Lo que yo entiendo del caso es que lo que realmente pasó es que unos policías municipales de Guerrero, que están en contubernio con un grupo de delincuentes de Guerrero, normal, ¿eh? O sea, que la policía municipal tenga nexos con el narco, eso no es cosa nueva. Matan a un grupo de estudiantes confundiéndolos con narcotraficantes. Esa es la tesis que hasta ahorita yo más estoy dispuesto a creer, ¿no? Claro. Hoy hay 4 militares en la cárcel y habían 20 órdenes de aprehensión. De esas 20 órdenes de aprehensión se ejecutaron 4, pero 16 ya se cancelaron a petición de la fiscalía. O sea, la misma fiscalía que lanza 16 órdenes más va y le dice al juez: ¿sabes qué? Siempre no. Y yo creo que por eso, al final del día, renuncia el fiscal. No porque se cancelen las órdenes nada más, sino por el mensaje de decir: híjole, ya no nos va a alcanzar, ya te fuiste tú, pero ya no te apoyamos, mejor vamos para atrás. Igual y se lo brincaron. Pero cuando alguien renuncia en un puesto así, es por 2 cosas: o porque está enojado o porque tiene miedo, o las 2.
¿no? Entonces, Híjole, ahí, bueno, yo quisiera en este tema, sobre todo de este fiscal, porque este fiscal, o sea, no podemos olvidar que ya estuvo involucrado, o sea, no ha dejado de estar involucrado en el caso Ayotzinapa. claro. Y que si algo ha hecho es ser, digamos, diligente, exhaustivo, tener un actuar de lo más digno, e incluso estuvo primero con el grupo interdisciplinado de expertas y expertos de la CIEG, ¿no? Que dijeron desde un principio, pues, por ejemplo, temas como que no habían tenido acceso a las pruebas, insistir en que la información pues se tenía que conocer primero por las familias, o sea, una serie de cosas. Y después estuvo trabajando incluso desde Estados Unidos. Cuando cambia la administración, que quizás solamente esa primera parte yo suscribo del actuar de nuestro presidente en este caso, porque me parece que es contradictorio como siempre, ¿no? O sea, es decir, sí que bueno que haya una comisión de la verdad y sí que bueno que haya un fiscal especializado para la investigación, pero siempre con estas presiones, digamos, de los poderes fácticos y políticos por Porque encima, así que a es mí me él. parece que eso es lo que lo lleva incluso a la renuncia y que hasta la usa, digamos, políticamente en la mañanera el propio presidente. ¿Por qué insisto que a mí me preocupa? Y decía, yo empezaba igual en lo abstracto diciendo que es un crimen del pasado en cuanto a los hechos, que las familias siguen sin tener ni justicia ni verdad, que no podemos dejar de pensar en las familias, pero sobre todo que es una cuestión o que nos debe preocupar en el presente. Y no nos debe preocupar nada más por los 100,000 desaparecidos, sino que nos tiene que preocupar por lo que se refleja de todo lo que ha habido, tanto en la famosa verdad histórica con la que se cierra el sexenio pasado como ahora, en cuanto a que el ejército mexicano no tiene contrapesos civiles serios. No estoy diciendo respecto nada más del involucramiento. Y no eso te digamos, lo doy por eso, o sea, doy por no bueno, hay, eso y pago entonces, sin ¿por ver. qué digo esto es un mensaje para el presente? O sea, por eso sí hay mucho que hablar Pues y todo, claro, aunque porque aparentemente ahora no está es el relacionado, tema de ahora. es el tema de ahora. Sí. ¿Me explico? Pero O sea, la es- renuncia es una mala señal. Es decir, por supuesto que es una renuncie mala el señal. fiscal hoy es porque algo pasó o que lo hizo enojar o que lo aterrorizó. Por eso es una mala señal y por eso es gravísimo y es un mensaje para el presente, ¿no? O sea, y por eso, digamos que si vemos cómo se va desenvolviendo septiembre, ¿no? Desde el famoso desfile, bueno, la manta Ajá. que desplegaron, por ejemplo, pues las madres de los desaparecidos y esta acción, digamos, de las colectivas, de esos grupos de la búsqueda, pues cuando despliegan esta manta sobre la estela de luz, que es una manera de protesta, ¿no? Que evidentemente es muy fuerte, pero porque justamente, digamos que el mensaje hacia el presente es tengamos cuidado con lo que estamos haciendo. O sea, el ejército, como hemos dicho 1000 veces, tiene otra lógica. Entonces, y vinculándolo con algo que tú sabes mucho mejor que yo, el delito, digamos, de desaparición forzada es un delito que se comete para no dejar rastro. Y de Entonces esa es la organizada. lógica. Porque son dos. Es desaparición forzada, que efectivamente es de acuerdo. Yo coincido contigo en que la naturaleza del delito de desaparición forzada es tapar tus huellas. Sí, o sea, no voy a dejar rastro y por eso es muy difícil de probar, ¿no? Ahora, y de delincuencia organizada, aún más difícil de probar porque se tienen que surtir una serie de requisitos. Y no es solo ¿no? que sea difícil de probar, sino para mí es inverosímil que 4 militares pertenezcan a un grupo de delincuencia organizada. No, o sea, la acusación per se es difícil, pero no hay pruebas realmente más que un testigo protegido, que ahorita entro en detalles. El Gil. El Gil. El Gil. Que es testigo protegido Juan, de nombre Gildardo López Astudillo, si no equivoco, que hoy la única razón por la cual están en la cárcel 4 militares, incluyendo al general José Rodríguez, es por la declaración de un testigo protegido. Pero los argumentos de defensa... Y son los dichos. Son los otra dichos, vez, y ¿no? a oídas. De oídas, porque dice Gil que él escuchó que hablaban de un coronel Rodríguez y por eso está en la cárcel de este señor. Cuando en la realidad las pruebas apuntan a otra cosa y la defensa creo que está planteada muy bien. Los abogados del señor Rodríguez son César Omar González y Alejandro Robledo, que son, aparte queridos amigos, son grandes abogados, o sea, muy, muy buenos abogados. No podría estar en mejores manos del general Rodríguez, aparte que los quiero mucho, son muy amigos míos. Si uno entiende la acusación, hoy hay una persona que sí participó, o sea, sí participó en los hechos, que dice de oídas que él escuchó que participaban unos militares. Eso de entrada, pues tiene un interés perverso, el testigo protegido en este caso, de declarar en contra de estos militares. Y ese testigo protegido ya está en la calle. Él ya no está preso. Y eso por sí es delicado. Ahora, ¿cuál es la acusación? La acusación es que ellos participan. ¿Cuál es la realidad? La realidad, según la defensa, es que el general, que desde entonces era coronel, recibe llamadas de que están llegando a la clínica de Issste y a la clínica Cristal personas lesionadas por arma de fuego. Le habla al secretario de Seguridad del municipio. Le dice, oye, me están diciendo esto. Y el secretario de Seguridad dice, no,
No, nada. ¿Por qué? Pues porque ese sí tiene una relación con los con los Guerreros Unidos. Eso sí es real, por eso niega los hechos. Y él de todas formas manda a los militares a la Clínica Cristal. Y en la Clínica Cristal, esto es público, hay unas víctimas que dicen que son asesoradas, auxiliadas por los militares. Los militares van, hacen notas. No hay ni una acusación de una de estas personas que estuvieron en la clínica, que esos no están desaparecidos, que en la balacera haya participado militares. Lo que sí dicen es que participan miembros de Guerreros Unidos y policías municipales. Eso sí sabemos porque hay testigos de los hechos que están ahí, que declaran esto. Entonces, si lo único que hay es unos militares que van y auxilian a las víctimas en este lugar, y la única prueba, y tenemos testigos que viven los hechos, y la única prueba que hay es el Gil, que dice que él escucha que estos militares están participando en la desaparición forzada y en los hechos delictivos, me parece que la acusación está, pues francamente, pues muy endeble, ¿no? ¿Qué digo? Que fortalece o robustece que al final, por ejemplo, cuando los abogados o el director, por ejemplo, del Centro ProDH y todo esto que estaban diciendo, a ver, ¿cuáles son las diferencias entre el actuar o cuando en estos, digamos, aciertos que se pueden haber dado, si quieres, suscribiendo a lo mejor lo que dices con esta administración, ¿no? Primero, obviamente hay no nada más la integración de la Comisión de la Verdad, sino que evidentemente a partir de las investigaciones hay algunas, digamos, judicializaciones, incluidas algunas en contra del Fiscal General de la República y que están por ahí, ¿no? Y que se formulan, o por lo menos declaraciones y acreditamiento de que estar formulando información pública que es errada, que es falsa, eso contribuye, digamos, para que no se encontrara sobre todo dónde estaban los cuerpos o los desaparecidos, ¿no? Los normalistas, que eso es bien importante. A mí lo que me preocupa, o creo que donde tenemos que tener el foco, porque mucho ha pasado y como siempre empezamos a desviar la y otra vez hay más preguntas que respuestas. Muchas más preguntas que respuestas. Pero algo es... que vale la pena destacar es, porque en estos casos, de repente oímos narrativas muy perversas, sobre todo respecto a las víctimas, ¿no? Entonces, creo que las familias siguen a la espera de conocer bien y a fondo qué pasó, ¿no? O sea, digamos, la solidez de los casos. Exacto, y una cronología de los exacto, hechos. Porque además a las familias no les mueve un ánimo, digamos, de venganza. O sea, no les da ni paz ni justicia el decir, se libraron 83 órdenes de aprehensión o 21. O sea, lo que sí es muy preocupante es que haya trascendido, que en algunos casos, pues desde luego no sé, y que además, pues seguramente fue lo que derivó en la renuncia del fiscal independiente, es que no se respetó la fiscalía, digamos, independiente ni a su actuar, ¿no? Que la responsabilidad, digamos, de algunos casos, porque también es muy lamentable que otra vez, como en otros asuntos, desde la Presidencia de la República se está diciendo que se va a ir a enjuiciar o que la culpa es, digamos, del Poder Judicial, o sea, no necesariamente es de la Judicatura, ¿no? Porque siempre el foco está, incluso los propios abogados de las víctimas dicen, o sea, las averiguaciones están mal integradas por parte de algunos fiscales. Inclusive entonces, ya amedrentaron al juez que liberó a los Guerreros Unidos. Y no quiere decir que no pueda haber a lo mejor algunos jueces que alguna vez se hayan prestado a malas prácticas, pero tampoco puede ser la tónica, y a mí me parece eso también un acierto de las declaraciones que hicieron los abogados incluso de las víctimas, ¿no? Donde dicen, no es culpa de la judicatura, es culpa de cómo se integran por parte de los fiscales las propias averiguaciones, claro, ¿no? Y lo dijo incluso, bueno, pero exacto, en el caso concreto, y creo que también pues lo dijo Saldívar al momento de hablar de prisión preventiva. Y lo Saldívar, que sí es claro, es que la unidad, digamos, quedó desplazada dentro de la estructura de la Fiscalía General de la República, y esto se ve reflejado en última instancia con esta decisión que, como dice Ilan, cuál haya sido la causa, quién sabe, pero se ve reflejado en la decisión de renuncia, ¿no? Perdón, ibas a decir algo de Saldívar. Hay un juez que empieza a liberar a varios Guerreros Unidos en base a una resolución de colegiado, es decir, no lo hizo mutuo propio, hay una resolución de amparo de colegiado que dice, oye, los tienes que liberar precisamente porque fueron torturados. Porque hay tortura, como hay tortura y las pruebas están las pruebas están viciadas, y los tienes que audios liberar. estos que se dieron a conocer, qué cosa más terrible. Entonces el juez está actuando pues conforme a una resolución, o sea, tampoco tiene para dónde moverse, le están dando una instrucción de un tribunal superior, tiene forzosamente que liberarlos. Y una instrucción derivada de un procedimiento judicial, ¿no? Claro, o sea, no es como que haya una llamada y tienes que hacer resolución, esto, ¿no? Vía resolución, ¿no? Es una instrucción vía resolución que pues el juez no tiene de otra más que liberarlos.
Y lo que acaba siendo nota el fin de semana es que se van a iniciar procesos de investigación, en carpeta de investigación, en contra del juez que está haciendo lo que le dice que tiene que hacer el colegiado. Digo, es absurdo. Pero en el fondo, y después creo que salió Saldívar y dijo unas palabras, yo creo que bastante acertadas, diciendo, oye, o sea, el problema no está en que el juez no es investigador. No está, aquí el juez no está hablando bien o mal. El punto es si la Procuraduría, que no es esta, es la Procuraduría del pasado, torturó a las personas, pues señores, le dicen la torre en la carpeta, no hay de otra, se vayan. Y si de eso es culpable Cerón, pues qué bueno que vayan por él y que lo metan a la cárcel por tortura, ¿no? Y que por eso es bien interesante, por eso te digo, incluso las declaraciones de los propios abogados de las víctimas y del centro y las familias, porque es, o sea, si liberan porque fueron torturados, porque, o sea, que bueno, porque lo que está buscando las familias no tienen una sed de venganza, no es que crucifiquen a quien sea. Quieren la verdad. Claro. Y ese es el derecho, ese es el principio. O sea, el derecho a la verdad es evidente que después de 8 años, que lo que tú decías incluso ahí sí, pues no es que sea la verdad histórica de los hechos. O sea, quieren saber porque tienes que tener derecho. Y lo que también está acreditado es que incluso los cuerpos que se han ido, digamos, reconociendo o pudiendo identificar, han sido incluso ubicados en distintos lugares, no nada más en el famoso basurero de Cocula, ¿no? Parece que era la famosa verdad histórica. Pero que parece que esto pues lo trae abajo, ¿no? Según los audios que se filtraron. Exacto. Pues Entonces, no hubo eso. Y que hubo, bueno, unas cosas hórridas que la verdad, incluso en respeto a las familias de las víctimas, bueno, pues no vale la pena. Y que además también estamos siempre perdiendo el foco de la atención, ¿no? Porque de repente es, ¿por qué una periodista hace su tarea como la debe de hacer y pone el foco donde lo tiene que poner? Y entonces investiguen a la periodista por el ejercicio que está haciendo. Y la verdad es que no. Y en ese sentido también, tanto los abogados de las familias de las víctimas como el propio Encinas dijo, no hay que perder el foco, ¿no? O sea, sí a lo mejor investigar quién filtra un informe, eso sí, pero no atentar, digamos, en contra del ejercicio de la libertad de expresión, ni mucho menos en contra del derecho a la verdad de las familias de las víctimas. A mí me parece que han sido un ejemplo, porque incluso hablando de la marcha, que creo que eso es reflejo de la dignidad de las familias de estos 43 jóvenes, porque se han mantenido unidas todo este tiempo. Todo el tiempo. Todo este tiempo. Y se dice fácil, pero no lo es, ¿no? Por las presiones, o sea, por todos estos temas, digamos, de clima político, jurídico y de delincuencia de la zona, ¿no? También. Y se han mantenido unidas. Entonces creo que en atención a eso, bueno, pues yo insisto, es un mensaje preocupante al presente, porque seguimos igual y porque con la preocupación, con independencia de las órdenes de aprehensión, evidentemente de la defensa de ciertos pues digamos, sí hay por lo menos unas cuestiones muy preocupantes en cuanto a que el ejército no tenga estos contrapesos de carácter civil en el actuar. Estoy de acuerdo, suscribo. Totalmente de acuerdo. Ahora... Y se acaba el mensaje de que pues el ejército es bueno y cero corrupción dentro del ejército, ¿no? O sea, también ese mensaje es... son personas. Son personas. Son personas. Pero esa es la narrativa. O sea, repito, regresamos al tema de la narrativa. Yo estoy seguro que el ejército pudo haber actuado mal en varios momentos. Pero las pruebas que tenemos ahorita de Ayotzinapa no me convencen a mí de que el ejército participó de forma activa en este acto. Pero las que has visto. Sí, las que has visto, que no es... Yo suscribo un poco lo que dice Casarín en el sentido de... O sea, derivado del informe, incluso no del de la semana pasada. O sea, cuando en agosto Encinas dijo... Ayotzinapa fue un crimen de Estado, que digamos, es de aplaudir y de reconocer que una autoridad en funciones venga y diga es un crimen de Estado. ¿Por qué? Porque reconocer el Estado no es que haya sido ayer y deja de ser el Estado, es el Estado, ¿no? Como una unidad. Pero la parte delicada es, sí nos desmitifica la incorruptibilidad del ejército, porque por lo menos presuntivamente, y ahí suscribo lo que dice Ilan 100%, hay una posible participación activa del ejército en ese crimen de Estado. O sea, por lo menos de manera presuntiva. O sea, es decir, en un primer momento se hablaba de sí hay una participación, porque nunca se ha negado la participación del Estado, incluso por omisión, ¿no? O sea, el momento cambia cuando se puede hablar de manera presuntiva de una probabilidad de que haya participado de manera activa el ejército. Ahora, el ejército también se habla como es un todo, ¿no? Exacto, está un batallón, cierto batallón, como dices tú, Adela, son personas involucradas, o sea, no es el ejército en abstracto, ¿no? En un territorio, en una parte pues, muy compleja o muy convulsa,
pues obviamente infiltrada por el narco puede ser, o por este grupo Guerreros Unidos, que además es una red pues transnacional, ¿no? De crimen internacional, por así decirlo. Sí. Entonces sí me parece, o sea, yo lo que digo es que hay mensajes importantes que nos tienen que abrir los ojos en el presente por los hechos del pasado, y que tienen que ver, yo lo diría en 2 temas importantes. Las 100,000 personas desaparecidas al día de hoy. O sea, seguimos teniendo un tema grave de desaparición forzada de personas. ¿Alguna vez sabremos qué pasó en Ayotzinapa? Yo creo que ya lo sabemos. O sea... En esencia yo creo que ya lo sabemos. Pues la desaparición de los jóvenes, pero eso no deja conforme a nadie, sobre todo a los familiares de las víctimas. Y no nos hemos metido en otro de los acontecimientos de esta semana, que se vuelve muy delicado con el tema de la militarización, porque fue algo que también históricamente no se había visto, por lo menos no en la historia reciente, que fue la marcha o la protesta en el campo militar número 1, ¿no? Porque pues no deja uno de pensar el riesgo que existe entre pues llegar a tener jóvenes en protesta directa contra el ejército en sus cuarteles. Claro. ¿No? Me parece que también son temas delicados y sintomáticos. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después de la atrocidad? Hay muchas cosas que no entendemos. ¿Qué pasó? Ahí sí hay un área muy pantanosa. Pero de que los testigos declaran de que los municipales y los Guerreros Unidos agarran a balazos a los normalistas, de eso no tenemos duda, o sea, eso está claro. De cómo participa el ejército después, o participa o no participa, eso está todavía en una gran tela pero de es una juicio. nebulosa todo. ¿Qué pasó? Yo lo que creo es que sabemos no que los desaparecieron, pero ¿qué? Pero yo te pregunto a ti, ¿Guerreros Unidos tiene la capacidad de desaparecer los cadáveres? Sin duda, Sin pues lo hace duda. todos los días. Pues sí. Los municipales en contubernio con Guerreros Unidos tienen la capacidad de hacerlo, sin duda. ¿Lo va a hacer el ejército? Ahí sí tengo mis dudas. O sea, el hecho de que esté participando el ejército de forma activa con estos narcotraficantes para ir a levantar su tiradero, eso a mí no me convence. Y no me convence, primero, la luz de la lógica, y tampoco me convence la luz de lo que estamos viendo en la carpeta. Bueno, no lo sé, yo no lo sé, pero... Sí, o sea, la renuncia ayer del fiscal, ¿no? Sí, es muy grave. Pues es muy grave, porque tú dices, o porque está enojado porque tiene miedo, por las dos. ¿Pero por qué estaría enojado? Estaría enojado porque se lo brincaron cuando solicitaron de la cancelación de las órdenes de aprehensión. Bueno, pero se supone que él en este momento es el que más sabe. El que ¿no? más sabe. El que más sabe, el que más información y el que tiene. es un fiscal, digamos, independiente, ¿no? Perdió el control. También eso es una cosa posible, que ya perdió el control. Le quitaron, pues claro, se la quitaron. Pero justo lo que estaba diciendo Ade hace un momento, o sea, alguna vez nos vamos a enterar, porque ayer también los padres y el vocero gritaba y decía, el gobierno nos utilizó y a nosotros no nos interesa, queremos saber dónde están, regresen los vivos, siguen con el mismo mensaje. Bueno, claro, pero por supuesto al final del día es un mensaje claro que también te está diciendo, no, o sea... Porque creo que como a lo mejor lo que hay un consenso, digamos, es, se acepta que Guerreros Unidos era una estructura criminal de importancia trasiego internacional, ¿no? Sin duda. También que hay un involucramiento de los 3 niveles de gobierno, sin duda, en los hechos, ¿no? Incluido el ejército mexicano. ¿Cómo? Es lo que a lo mejor aquí estamos en, que esta parte es omisión, o sea, es un involucramiento por omisión, hay un involucramiento activo, ¿y a qué nos referimos como el ejército? Y además hay, digamos, una aceptación, que esa es la que me parece grave, derivada de los informes, porque sobre todo es la que en tema probatorio nos genera, creo, un problema, de que del grupo de estos 43 que se hablan como esta unidad, pues no tuvieron el mismo destino final. O sea, en realidad operaron diversas células y por eso los estudiantes tuvieron paraderos distintos. Eso es con las investigaciones. Eso me suena lógico por varias razones. Pero primero es, ¿cómo trasladas a tantos cadáveres si no lo haces en varios vehículos? O sea, aparte no de varios vehículos, más bien en la sordidez relatada en el informe. Claro. Que eso es lo terrible. Eso es lo terrible. No, eso es lo terrible. O sea, y por eso insisto, que me parece importante, a lo mejor ahí sí del mensaje, incluso de Encinas, del propio, que ahí en el momento antes de la renuncia del fiscal, hay que reconocer que por eso es los hechos de Iguala, ¿no? De la noche de Iguala,
son unos. O sea, ese es el hecho delictivo. Exacto, y los otros. Y los otros, o sea, esta constante que ahí es donde viene el crimen de Estado y que pasa incluso por lo que hizo la administración anterior con esta precipitación para decir, miren, la precipitación de conclusiva para cerrar el caso, ¿no? Que incluso, pues, hasta acuérdense esa desafortunado declaración de Murillo de ya estoy cansado y, ¿no? Sí, de cómo con le vamos poca a hacer, sensibilidad, ¿no? digamos, política en el momento para atender, pues, un tema tan relevante. Y tan esto, pues, sensible. seguramente va a dar para más, o sea... Lo que creo que sí es muy importante, porque si tuviéramos que resumirlo de una forma, el gran error de Murillo y de Peña y de todos los que estaban en ese momento es que ellos querían resolver un problema para la Procuraduría, Claro. para la política. No querían resolver un problema para las familias, para las víctimas. Estaban resolviendo un problema también de su narrativa, de cómo vamos a darle un cierre a este asunto para quedar lo mejor posible. Porque la tesis desde el principio no hacía sentido. Que además fue un manejo político pues poco asertivo en términos generales, porque compraron primero sumarse a vamos a investigar, ¿no? Nosotros desde cuando era un tema claramente, digamos, en términos de competencia municipal, estatal, local, que además había otro gobierno de otra bandera, ¿no? Digo, al final los hechos así quedaron, se precipitaron, se abalanzaron y al día de hoy pues no hay ni verdad ni justicia para las víctimas. Esa es la y los única elementos conclusión graves, que tenemos exacto, ahora. de ese caso. Sí. Y lo muy grave, mensajes del presente, a mí me parece que es como lo hemos dicho tantas veces, no podemos seguir con números y cifras enormes Claro. de desaparición desaparición. forzada de personas. Sí. Y con la militarización me parece que sí es un tema muy preocupante, no porque en este caso específico esté probado, a lo mejor, como bien dice Ilan, que a lo mejor un general o cierto batallón o el batallón 27 estaba directamente involucrado con el narcotráfico, sino porque el ejército por su sola disciplina tiene una lógica totalmente diversa, que sin contrapesos civiles esto no va a ser más que ir en aumento también. Estoy de acuerdo. Bueno, pues gracias. Levantamos el evento esta noche.